Vamos a... Ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver el trabajo práctico número 3, que es sobre teoría de probabilidad. ¿Sí? Bueno, en el ejercicio 1, a medida que vayamos resolviendo ejercicios, como les decía, vamos a ir revisando lo que hemos visto en la teoría. Entonces, en el ejercicio 1 tenemos un sistema de medición que tiene dos componentes. El componente A, vamos a ir subrayando, el componente A y el componente B, ¿sí? Y este sistema de medición se conecta, o sea, funciona si cualquiera de los dos componentes funciona, ¿sí? O sea, o si funciona A o B, funciona este sistema de medición, ¿sí? Bueno, y se sabe que la probabilidad de que A funcione es 0,9 y la probabilidad de que B funcione es 0,8. Y como último dato nos dicen que la probabilidad de que funcionen ambos, ¿sí?, es 0,72. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos tres incisos en este ejercicio. El inciso A nos pregunta que cuál es la probabilidad de que funcione el sistema. Bueno, ¿alguno me puede decir qué es lo que hay que plantear para resolver este ejercicio? O sea, nos preguntan cuál es la probabilidad de que funcione el sistema. ¿Cuándo funciona el sistema? Cuando uno de los dos funciona. Cuando alguno de los dos funciona, ¿no? O cuando los dos funcionen. Claro, al menos, exacto, que al menos uno funcione, ¿no? Profe, Sí. yo en ese planteé dos sucesos, uno en el que funciona el sistema y uno en el que no funciona. Dentro del que funciona, considere cuando funciona el componente A, cuando funciona el componente B y cuando funcionan los dos. Perfecto. Pero no sé si está bien. Después Perfecto. no sabía qué aplicar. Perfecto, eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, va por ahí. Ahí te pregunto bien qué es lo que terminaste poniendo, pero vamos a ver acá en el ejercicio 1. ¿Sí? El ejercicio 1. Quiero que me digan un poco ustedes qué es lo que, bueno, ahí una compañera estaba diciendo más o menos lo que hizo. En el ejercicio 1A nos preguntan, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que funcione el sistema, ¿no? Entonces, veamos que el sistema funciona, ¿sí? Funciona si cualquiera de las dos componentes funciona. ¿Está bien? O sea, va a funcionar si funciona A o si funciona B o si funcionan los dos a la vez, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Que ahí una compañera le dijo, bueno, ¿cuál es el suceso que nos interesa a nosotros? Cuando sí funciona. Claro, cuando sí funciona. Y ahora yo les pregunto, por ejemplo, el evento de que funcione A es la probabilidad de A, el suceso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda A? 0,9. 0,9, ¿no? Perfecto. Veamos cuáles son los datos. Bueno, 0,9, los voy a ir poniendo acá. La probabilidad de A es 0,9, ¿no? Eso es un dato que nos dan. De que funcione el componente A. 0,9. ¿Sí? Sí. Eso es lo que nos dice, ¿no? De que el componente A funcione, la probabilidad es 0,9. Lo otro que tenemos es de que funcione B, o sea, el suceso de que funcione B. Probabilidad de que funcione B es 0,8, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál más nos dieron? De que ambas ¿Qué es la funcionen. probabilidad de que funcionen ambos? ¿Qué suceso es? ¿De unión sería? ¿O intersección? Bueno, ¿qué deciden ustedes? ¿Qué les parece? Yo voy a poner A y B y ustedes me dicen si es la unión o la intersección. La que nos dieron, que es 0,72. ¿Alguno se anima a decirme qué es, si la unión o la intersección y obviamente por qué?
Yo para mí es intersección, profe. ¿Por qué? Porque sería simultáneo todo. O sea, Perfecto, están perfecto. O trabajando sea, en el mismo sistema. per- perfecto, exactamente eso. La probabilidad es, bueno, vamos a cerrar esto. Ahí está. La probabilidad de que funcionen ambos, o sea, está hablando de al mismo tiempo, es 0,72, o sea que es la intersección, ¿sí? Es esto, la intersección. Entonces ahora yo les pregunto, en el inciso A, esto lo más difícil es interpretar en realidad qué es lo que nos están pidiendo. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que funcione el sistema. El sistema funciona si funciona cualquiera de los componentes, si funciona o A o B. Bueno, yo lo que les pregunto es, como suceso, ¿qué es? La intersección, la suma, la resta, ¿qué es? ¿Qué tenemos que calcular? ¿La probabilidad de quién en el ejercicio A? La probabilidad del suceso sería. Esto, claro, pero ¿cuál es el suceso? Esa es la pregunta. Estos son los datos. Que funcione el sistema. Claro, pero ¿qué es la probabilidad de A intersección B, probabilidad de A unión B, probabilidad de A complemento, probabilidad de B complemento, probabilidad de A complemento intersección B? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que calcular acá? La probabilidad total. O sea, la probabilidad total es 1 siempre, pero la probabilidad de que funcione el sistema no es 1. Sería, o sea, 3/4 por ahí sería el... No quiero que me digan un número. Yo estoy preguntando, se los voy a decir de otra manera. A ver, supongamos que estamos tirando un dado, ¿sí? Y el dado, las posibilidades son que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, Sí. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 1? 1 en 6. 1 en 6, perfecto. Ahora si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 2? También. 1 en 6. Entonces, 1 en 6. Bueno, ahora si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 3? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 3? 2 en 6. 2 en 6, porque es el 1 y el 2. ¿Está bien? sí. Bueno, que también es como la unión de que salga el 1 o unión que salga la probabilidad del 2. ¿Está bien? Yo lo que les digo acá es que, o sea, tienen que manifestar en alguna fórmula cuál es la probabilidad de que funcione el sistema. La probabilidad que hay que calcular es probabilidad de A unión B. ¿Sí? Porque tiene que funcionar A o B, o los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces la probabilidad de que funcione es que funcione A o que funcione B, ¿sí? Y bueno, esa es la probabilidad que nos pedían. Y fíjense que la formulita para la probabilidad de una unión es la que está acá. La probabilidad de la unión es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? Entonces esto nos da probabilidad de A más probabilidad de B, ¿sí? Menos probabilidad de la intersección. ¿Está bien? bien. ¿Dudas con esto? Y acá, bueno, fíjense que la probabilidad de A era 0,9 0,98 estaba. más la probabilidad de B, que es 0,8, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,72. Y como dijo un compañero,
esto cuando hacen la cuenta les da 0,98. ¿Sí? Es altísima, digamos, la probabilidad de que funcione. ¿Está bien? Fíjense que como dibujo es una cosa así. La probabilidad total, este es el espacio de probabilidad total. ¿Sí? Esto es todo. Y es como que, esto lo deben haber visto en teoría, supongamos que la probabilidad de que funcione A era esta, que es 0,9, es todo esto. Todo este sector, o sea, déjenme hacer algo distinto para no... ¿Por qué la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección? Por lo siguiente. Supongamos que A es esto. Este es A. El B es esto. ¿Sí? O sea, el amarillo es B. El rojo es A. Entonces, la probabilidad de que funcione uno u otro, lo voy a hacer de verde, es todo esto, ¿no? Todo esto que voy a encerrar de verde. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que es todo A, o sea, es la probabilidad de A, es todo B, pero fíjense que la intersección la conté 2 veces, ¿está bien? Pues la intersección la conté con A, la conté con B, entonces si la conté 2 veces, se la resto una vez. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces la probabilidad que queríamos calcular es esta, la de A unión B en el ejercicio A. ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿y hay alguna forma de hacerlo al azar? ¿Qué sería de hacerlo al azar? Al azar, cuando contás todas las posibilidades y haces, por ejemplo, como lo del dado, haces 1/6. Claro, o sea, esto también es, esto que estamos haciendo es, o sea, como que el azar, digamos, la probabilidad es como una medida del azar, en el sentido de que acá vos como que conectás el sistema este de medición, que tiene 2 componentes. Y bueno, ahí es como que vos de que funcione A tenés un 0,9 de posibilidades y de que funcione B es un 0,8. Entonces, bueno, es como que es lo mismo. Cuando vos tirás un dado tenés lo mismo. Nada más que de que salga cada número, en vez de ser un 0,9, bueno, es 1/6. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. Bien. Bueno, ahora la pregunta, o sea, fíjense que la probabilidad de que funcione el sistema es esa, la que calculamos recién, y ahora en el inciso B nos preguntan cuál es la probabilidad de que no funcione. ¿Cuál es la probabilidad de que no funcione? ¿Y el 0,02 restante? Perfecto. Excelente. Y ahora yo te pregunto, vieron que hay que hacerlo de 2 maneras distintas, dice el ejercicio. Fíjense que el sistema tiene 2 posibilidades, o que funcione o que no funcione, ¿está bien? Bueno, si la probabilidad de que funcione es esta, la de que no funcione es el complemento. Entonces lo que calculamos es la probabilidad de A unión B complemento. ¿Sí? El complemento de A unión B. A unión B es el espacio donde ¿cómo se llama? Funcionaba. Y bueno, y donde no funciona es el complemento. Que esto, vamos a ver otra vez las fórmulas, el complemento es todo menos la probabilidad de A. O sea, la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad del suceso. Entonces, en este caso es 1 menos la probabilidad de A unión B. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, entonces esto es 1 menos 0,98.
1 menos 0,98.